Farmacocinética. La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo, desde su administración hasta que estos alcanzan sus células diana. Estudia los movimientos del fármaco dentro del cuerpo, profundiza en los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, de transformación y excreción, del fármaco cuando éste es administrado. Estos procesos se llevan a cabo de forma simultánea. Mientras se produce la absorción del fármaco, ya existen moléculas que se están excretando, lo que conlleva decir que estos procesos se están llevando a cabo por igual. Los fármacos se administran para provocar un efecto deseado. El curso de acción del fármaco, el tiempo en que alcanza el efecto máximo y duración de la acción son características definidas en la farmacocinética. Absorción. Proceso por el cual un fármaco llega al torrente sanguíneo desde su sitio de administración. Debe atravesar una serie de membranas semipermeables por diferentes tipos de transporte, que depende de las propiedades fisicoquímicas del fármaco y su pH. Las proteínas incluidas en la membrana celular tienen varias funciones. Sirven como canales de iones, receptores o transportadores, y muchas de estas son blancos para fármacos. Debido a su naturaleza, la membrana celular es permeable a las sustancias liposolubles. Mecanismo de transporte de los fármacos. Los medicamentos penetran las membranas celulares mediante dos tipos de mecanismos de transporte, pasivo y especializado, que comprende el transporte activo, difusión facilitada y pignocitosis. Difusión pasiva. Transferencia de sustancias a favor de un gradiente de concentración. Tanto las sustancias liposolubles como las de bajo peso molecular pueden atravesar las membranas. Difusión facilitada. Mediado por transportadores que no requieren energía y el movimiento de la sustancia se produce a favor o en contra de un gradiente de concentración. Filtración. Pasaje de una sustancia a través de una membrana celular, debido a un gradiente de presión hidrostática entre ambos lados de la misma. Transporte activo. Pasaje de sustancias a través de una membrana en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto, requiere de un gasto de energía. Endocitosis y exocitosis. La endocitosis es el englobamiento de sustancias a través de la membrana para formar pequeñas vesículas en el interior de la célula, mientras que la exocitosis es el movimiento de vesículas intracelulares a la membrana, donde se funden con la membrana y liberan su contenido en el fluido que la rodea. Factores que alteran la absorción. Entre los factores que influyen en la absorción está factores fisiológicos, edad, embarazo, presencia de alimentos. Factores patológicos: diarrea, vómito y alteraciones de la absorción. Otros factores importantes son la vía de administración, la cual influye en la velocidad de absorción del fármaco. Distribución. Es la manera en que los fármacos se transportan a lo largo del cuerpo y la manera en que se reparten entre el plasma, los tejidos periféricos y las proteínas. La distribución depende de la biodisponibilidad del fármaco, aludiendo así a la cantidad de medicamento que llega a la sangre después de su sitio de administración, y este pasa a ser distribuido en las diferentes partes del organismo. Existen diversos factores que van a influir en la distribución. Entre ellos encontramos tamaño del órgano. La distribución es proporcional al tamaño del órgano. Unión a proteínas plasmáticas. Un fármaco puede distribuirse libremente al tejido extravascular solo si no está unido a una proteína. Se conocen tres proteínas principales: la albúmina, la glucoproteína alfa-1 ácida y la globulina unida a corticosteroides. El flujo sanguíneo y las propiedades fisicoquímicas del fármaco. Barreras fisiológicas, que son barreras anatómicas que impiden el paso de la mayoría de las sustancias. Se conocen la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Volumen de distribución. Las proteínas de plasma pueden contribuir un depósito o reservorio, pero los principales depósitos se llegan a dar en los tejidos. Muchos fármacos se acumulan en las células a concentración muy superior que en el plasma. Su acumulación se debe a su combinación con las proteínas celulares o con grasa corporal. Biotransformación. La biotransformación o metabolismo puede definirse como la eliminación química o transformación metabólica de las drogas. Este es el paso siguiente a la absorción y la distribución. La biotransformación se lleva a cabo mediante procesos enzimáticos intracelulares y puede dar lugar a la formación de sustancias farmacológicamente más activas que la droga original. A esto se le denomina activación.
La droga original es la forma en que se encuentra el medicamento antes de ser administrado. En ocasiones, la droga original puede ser llamada profármaco, es decir, producto farmacéutico que es inactivo cuando se administra, pero se vuelve activo después de su metabolización. También la biotransformación puede dar lugar a metabolitos, forma metabolizada de los medicamentos, con poca o ninguna acción, y a esto se le llama inactivación. El órgano más responsable por la biotransformación o metabolismo de los fármacos es el hígado. Otros tejidos u órganos que ayudan al metabolismo de los fármacos son los riñones, los pulmones, el plasma y la mucosa intestinal. Las reacciones que ocurren en la biotransformación proceden por dos fases. Fase 1. Corresponde a reacciones no sintéticas que son oxidación, reducción e hidrólisis. En las reacciones químicas de la fase 1 se encuentran involucrados uno o varios miembros de la gran familia de enzimas hepáticas del citocromo P450. Fase 2. Corresponde a las reacciones sintéticas, incluye la conjugación. Las reacciones químicas que intervienen en la fase 1 conducen a la inactivación o a la activación de las drogas. En contraste, las reacciones químicas de la fase 2 llevan por lo regular a la inactivación de las drogas. Desde que el fármaco entra en el organismo, puede verse degradado de muchas maneras, y se puede decir que una parte de la dosis que se administra en la mayoría de los fármacos jamás llegará a su destino, porque se verá inactivado o destruido antes de alcanzar sus células diana. Este es el llamado efecto de primer paso. El más importante es el efecto de primer paso hepático. Lo sufren las sustancias que se administran por vía oral. Algunos fármacos se inactivan completamente en este efecto de primer paso hepático, por lo que se buscan rutas alternativas que evitan este efecto. Es el caso de la vía sublingual o las diferentes vías parenterales. Otros fármacos se inactivan en parte. En estos casos, la dosis de administración es mayor en las formas orales que en las formas parenterales. Factores que afectan al metabolismo. Edad. Los ancianos y los niños tienen disminuida esta actividad. Fármacos. Algunos fármacos tienen la capacidad de aumentar la actividad enzimática del hígado, inducción enzimática, por lo que aumentan su propio metabolismo y el de otros fármacos que se están administrando. Patología hepática. Disminuye la capacidad del hígado para el metabolismo. Tabaco. Algunos componentes del tabaco aumentan el metabolismo hepático. Excreción. El fármaco y sus metabolitos se excretan a través de vías fisiológicas que expulsan hacia el exterior del organismo líquidos y sustancias orgánicas. Las principales vías de eliminación son la renal y la biliar, pero también se eliminan fármacos por vía pulmonar, la saliva o el sudor. La excreción renal incluye tres etapas. Filtración glomerular. En el glomérulo de la nefrona, la sangre es filtrada junto con los fármacos o sus metabolitos, pasando componentes de esta a ser parte de la orina. Secreción tubular activa. Tiene lugar en el túbulo proximal. En este caso, el paso del fármaco se produce por difusión facilitada. Por tanto, es necesario un transportador. Es un poco saturable. Reabsorción tubular pasiva. En los túbulos proximal y distal, parte del fármaco puede ser reabsorbido y volver a circulación sistémica. El grado de reabsorción depende del pH de la orina y del carácter ácido o básico del fármaco. La excreción biliar es la segunda vía de eliminación de fármacos en orden de importancia después de la vía renal. A través de la bilis se eliminan principalmente fármacos o metabolitos de elevado peso molecular o de elevada polaridad por transporte activo. La circulación enterohepática es el fenómeno que se produce cuando un fármaco excretado a través de la bilis vuelve a reabsorberse en el intestino y a pasar a la circulación sistémica. La circulación enterohepática no se limita a los fármacos que no han sufrido alteraciones, sino que, con frecuencia, los conjugados que aparecen en la bilis se hidrolizan en el intestino, dando lugar al fármaco original, que puede reabsorberse, pasar a la circulación sistémica, metabolizarse, excretarse y volver a entrar en el ciclo. La excreción pulmonar. Este órgano elimina sustancias volátiles. La excreción en la leche materna es el paso de fármacos administrados a la madre, atravesando así el endotelio de los capilares sanguíneos hacia las células alveolares o secretoras. Suele ser por difusión pasiva. La concentración del fármaco en la leche depende del grado de ionización, del gradiente de concentración entre la leche y el plasma, de la unión a las proteínas plasmáticas, a la liposolubilidad y al peso molecular. Otras vías de excreción: sudor, saliva y lágrimas, especialmente para fármacos liposolubles. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad es un parámetro que cuantifica la disponibilidad fisiológica de un fármaco.
Expresa en qué grado accede el fármaco inalterado al torrente circulatorio y a qué velocidad lo hace. Se refiere a la proporción de fármaco absorbido respecto a la dosis administrada. Para una administración intravenosa, la biodisponibilidad será siempre del 100%, ya que la totalidad de la dosis administrada accede a la circulación sanguínea. Bioequivalencia es un término utilizado en farmacocinética para evaluar comparativamente la equivalencia terapéutica entre dos formulaciones de un medicamento que contiene el mismo principio activo o fármaco. Para que dos medicamentos sean bioequivalentes, deben ser equivalentes farmacéuticos, igual dosis y forma farmacéutica, y su biodisponibilidad, en magnitud y velocidad, debe ser similar en tal grado que sus efectos, en términos de eficacia y seguridad, serán esencialmente los mismos.